Qué Violeta, el bendición, tiempo qué es suyo. bendición, hermana. Qué, qué bendición. Gracias, mi hermana, estar de nuevo con ustedes. Me parece como que hace muchísimo tiempo. Este mes como que se hizo más largo. Así que le doy las gracias a las hermanas anfitrionas, a la iglesia anfitriona por esta oportunidad, porque me permite ser edificada al tener que preparar ciertos temas, a ustedes por hacerse presente cada mes y por las preguntas que hacen tanto dentro del tiempo como a veces fuera del tiempo, y que luego por WhatsApp yo les puedo contestar. Así que sepan que son muy bienvenidas y nuevamente, como siempre digo, no pretendo saberlo todo. Lo que no sabemos lo podemos buscar y entonces contestarle luego. Así que una vez más, gracias. Y bueno, eh, aprecio mucho también su compromiso, ¿verdad? Es un tema muy importante. Hay algunas personas que quizás le aburra, porque, bueno, quisieran escuchar algo que ya tiene prepensado en su mente, pero bueno, nosotras somos fiel a la palabra, debemos de guiarnos para la palabra. Y el conocimiento de Cristo, el abundar en su conocimiento, es una gracia que Él nos dispensa, que Él nos da, que Él nos regala. El poder abrir su palabra. Sabemos que hay muchos países bajo persecución donde las personas anhelarían tener aunque sea un pedacito de la escritura. Sabemos que durante mucho tiempo estuvieron solo sujetos a profetas, no tenían la palabra escrita con ellos, no fue sino hasta después de la reforma, con la invención de la imprenta, que la Biblia estuvo al alcance, pues, de las personas, ¿no? Y todavía hay algunos lugares donde hay que básicamente contrabandearlas para poder tener acceso y adentrarla en ciertos lugares, ciertos países. Así que aprender de Cristo, atender a su mandamiento de crecer en su gracia y su conocimiento es una bendición, un privilegio que nosotras tenemos y es lo único que nos puede habilitar para amarlo, como dice su palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Muy difícilmente podremos ser fieles y estar firmes desconociendo lo que enseña la palabra de Dios. Como dice siempre la autora Jen Wilkin, no podemos amar lo que nuestro corazón no puede amar, lo que nuestra mente desconoce. Entonces es sumamente importante el conocimiento de Cristo. Así que luego de conocido a Cristo como nuestro Salvador, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, Algo muy importante para nosotros en nuestro caminar cristiano es aprender qué dice la Escritura acerca de nosotras como redimidas, pero también como hijas de Dios, como mujeres de Dios. Y avanzar en ese conocimiento para poder honrarlo, para hacerle agradable, para saber cómo conducirnos, y cuál es nuestra posición, nuestro rol dentro de su obra, ¿verdad? Así que como sucede con las demás doctrinas cristianas, es importante conocer lo que la Biblia enseña en torno al rol y al papel de la mujer. No vaya a suceder a este respecto con este tema, como lastimosamente dice la Biblia en Mateo, que sucederá con aquellos que están trabajando en vano, porque en aquel día le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y qué pena, ¿verdad? Cuando a veces estamos trabajando y nuestra labor nos rinde fruto, y queremos poder servir a Cristo de la manera que Él nos lo ha mandado. Así que como manual de vida, encontramos en la Biblia instrucciones precisas de cómo Dios desea que nosotros hagamos las cosas, de como Él desea que nos conduzcamos, como Él desea que se haga todo. Y lo podemos ver desde el principio de la Biblia con Adán y Eva en el huerto. Él le dio instrucciones precisas y el fallo de esas instrucciones es el problema en el que nos encontramos hoy con la caída del hombre y el pecado, ¿verdad? Lo vemos en sus instrucciones a Abraham y a Sara respecto de ese hijo que iban a hacer, que por no seguir al pie de la letra, por desesperarse, entonces le entregó a Agar, su sierva, entonces tenemos a Ismael y todos los problemas que por esa vía también han venido. Lo vemos también en las instrucciones precisas que Dios le dio a Noé sobre la construcción del arca, las medidas, el tipo de material, el tiempo que le llevó a hacer esto. Imagínense que él hubiera querido coger un atajo y tomar medidas diferentes, ¿verdad? Lo vemos también en las instrucciones que le dio a Moisés sobre el tabernáculo, también en la vestimenta de los sacerdotes, en la toma de Jericó,
a Josué y a Caleb, lo vemos en la construcción del templo, lo vemos en los mandamientos que le da a su pueblo, ¿verdad? Para poder asegurar su bendición. Puso delante de ellos la bendición y la maldición, dejándoles bien claro lo que tenían que hacer para ser bendecidos y lo que tendrían que hacer si quería que les fuera mal. Entonces, lo mismo referente al rol del hombre y de la mujer. Dios nos ha dado instrucciones precisas sobre nuestro rol, sobre nuestro deber como mujeres, pero también dentro de su obra, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y son parte de las cosas que al estudiar estamos tratando de aprender y de descubrir. Si ustedes recuerdan, en nuestro primer encuentro vimos el valor de la mujer en base a su posición en Cristo como hija de Dios. En el segundo encuentro hicimos algunas correcciones sobre ideas tergiversadas acerca del valor de la mujer y cosas que se dicen por ahí que están erróneas, que no tienen el apoyo bíblico, ¿verdad? Y mostramos a la luz de esas correcciones, ¿verdad? El valor de la mujer como portadora de la imagen y semejanza de Dios, al igual que el hombre, ¿verdad? Y como sexo opuesto y necesario dentro de la creación, y como la ayuda idónea del hombre en la creación y el plan de salvación de Dios, ¿verdad? En el tercer encuentro hablamos acerca del rol de la mujer en Israel mediante la maternidad y la crianza de los hijos, que es el rol primario, aunque sí la mujer hacía otras cosas y se desenvolvía en otras capacidades, ¿verdad? Pero su rol primario, sus hijos, su hogar, su familia, sobre todo que estaban al acecho, estaban pendientes de cuál de ellas sería, ¿verdad? La madre del Mesías, esa promesa que todavía no se le había dado cumplimiento y que era tan importante. Y es tan importante para el pueblo de Israel porque ellos todavía siguen esperando, imagínense ustedes, ¿verdad? Y hoy queremos hacer el puente del Antiguo hacia el Nuevo Testamento, también hablando acerca del rol de la mujer, en este caso del nacimiento, del ministerio, en el nacimiento de Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y hasta inclusive en su ascensión, que será el puente, ya saliendo de los evangelios hacia las cartas del Nuevo Testamento, que veremos en nuestro próximo encuentro. Y quisiera tomar algunos minutos porque la sección pasada, cuando hablamos sobre el rol de la mujer en el Antiguo Testamento, yo sé que hay ciertas mujeres que se destacan y que a nosotras, sobre todo en los grupos de mujeres, nos encanta hablar de ellas y que yo omití a la luz del tema más grande y más importante que enseña la Biblia. Y aunque no voy a hablar de toda, hay una en particular que sí quisiera hablar de ella, que es Débora, ¿verdad? Porque a través de eso también vamos a ver cuán importante es leer la escritura en su contexto, ¿verdad? Son estas mujeres, al igual que Débora, las mujeres de las cuales nos encanta hablar porque son las que nos ayuda a sentirnos muy empoderadas, ¿verdad? Y a reclamar el feminismo en lugar de la feminidad bíblica. Y de lo que Dios realmente está diciendo. Yo sé que como mujeres hemos tenido mucha oposición y devaluación y denigración de parte del hombre, pero eso no justifica tampoco que nosotros saquemos la Biblia de contexto. Entonces, eso es muy, muy importante para que nos demos cuenta qué era lo que estaba sucediendo en el orden social, político y espiritual en la nación de Israel y en los pueblos circundantes de donde ellos estaban, ¿verdad? Para que podamos ver qué fue lo que pasó. Y acerca de Débora podemos leer, como quizás ustedes saben de memoria, en el libro de Jueces, ¿verdad? Y es en el discurso de despedida de Josué, que está en el libro justo antes de Jueces, en Josué 24, y le voy a pedir que me acompañen en el libro de Josué 24, antes de entrar a Jueces, ¿verdad? En el capítulo 24 y versículo primero, Josué, ¿verdad? Yo estoy en Jueces, Josué 24. Vamos a ir allí, que es muy importante lo que dice allí en Josué 24, ¿verdad? En el versículo primero y nos va a seguir dando la narrativa. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, vemos aquí una convocatoria, ¿verdad? Una reunión que Josué hace, llama a todo el pueblo, ¿verdad? A las tribus de Israel,
¿verdad? Y a los ancianos de Israel como líderes espirituales y a los demás que conformaban el pueblo. Y lo hace para hacerle el recuento de toda su historia hasta ese momento, ¿verdad? De todo lo que Jehová Dios había hecho en ellos, por ellos y a través de ellos hasta la fecha. Y les advierte en el versículo 19 y 20, dice, entonces Josué dijo al pueblo del mismo capítulo, no podéis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. O sea, no se atengan a que Dios ha sido súper misericordioso y Dios ha traído hasta aquí. Dios es celoso. Y para poder continuar bajo su señorío, bajo su bendición, no podemos desviarnos y servir a otros dioses. Necesitamos enfocarnos en él y servirle a él. O sea, no es así como a nosotros nos parezca, ¿verdad? Y dice el versículo 31, y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, durante el tiempo de la vida de Josué y los ancianos, ¿verdad? De su generación, de esa época, ¿verdad? Que sobrevivieron a José, ellos instaron al pueblo a seguir a Dios, recordándole a Dios, recordándole al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos y ellos anduvieron en pos de Dios. Durante ese tiempo, dice Jueces 1:1, ya en la página siguiente, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vemos al pueblo a la muerte de Josué consultar a Dios. Y dice Josué capítulo 2, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, esa tal razón que nosotros leemos en Jueces que dice aquí en Josué que ellos consultaron a Dios y Dios pues obviamente pues les responde a ellos. Dice en Jueces capítulo 1 y el versículo 2, y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Dice el versículo 4, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Vemos el progreso de lo que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Dice el versículo 8, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Versículo 19, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, ¿verdad? Entonces vemos el progreso de lo que Dios continúa haciendo en ellos y a través de ellos. Dice el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 7 que acabamos de leer, que Dios estaba con ellos. La victoria que ellos estaban obteniendo era por mano de Dios. Sin embargo, dice Josué capítulo 2, versículos del 8 al 10, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vemos una desconexión, ¿verdad? Se dejó de predicar, se dejó de enseñar, se dejó de amonestar al pueblo acerca de quién era Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Y eso es algo sumamente peligroso, ¿verdad? A la muerte de Josué y de los ancianos que lo sobrevivieron, vemos que la siguiente generación ya se había olvidado, desconocía todo lo que Dios había hecho, lo cual afectó la espiritualidad y la obediencia de Israel, la cual decayó. Dice Jueces 1:21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín
y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ya empezamos a ver un poco de perversión. Empezamos a ver el hecho de que el pueblo de Dios no arrojó a quienes tenía que arrojar, ¿verdad? Empezaron a habitar juntos con los demás pueblos, dice el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y al cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Entonces vemos que no los arrojó, siguió habitando en medio de estos pueblos. Y dice el versículo capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra del cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré más mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Imagínense ustedes, tenemos aquí el declive, el descalabro que hubo, y dicen los versículos del 11 al 14 del capítulo 2, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Tal y como Dios dijo, él le dio instrucciones precisas, hicieron caso omiso, ¿verdad? Y vemos las consecuencias, ¿verdad? De su andar, de su desobediencia. Y vemos a través del libro de Jueces, de ahí en adelante, que por centenares de años, si fuésemos a través de cada uno de los capítulos y pudiéramos ir subrayando, ¿verdad? Que la vida de Israel se caracterizó por un constante sube y baja espiritual. Dice Josué, capítulo 2 y versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, ¿verdad? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces vemos que ellos se apartaron, no siguieron en el camino, ¿verdad? Que fue prescrito para ellos, y por eso se caracterizó la vida de ellos. Y dice Jueces, capítulo 21, bien hacia el final, capítulo 21 y versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el clima espiritual, era caótico y degradante. Si leemos a lo largo de varios de los capítulos, ¿verdad? Pudiéramos ver que, por ejemplo, en el capítulo 17 dice, en aquellos días, versículo 6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, estaban de su cuenta. Dice el capítulo 18:1, en aquellos días no había rey en Israel. Del capítulo 19, versículo 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía. Y estaba todo, como decimos en nuestro argot, ¿verdad? Manga por hombro. Y es en medio de esta situación que nos encontramos a Débora en el libro de Jueces, que según descubrimos en el pasaje, si vamos a Jueces, capítulo 4, que es donde se habla de ella, y leemos el pasaje por inferencia, por sus decisiones, por su conducta, por su conversación con Barak, por lo que dice el pasaje, nos damos cuenta que Débora era una mujer piadosa, sabia, conocedora de la escritura. Ella era ecuánime, era audaz, muy valiente, era determinada. Ella era sumisa a Dios, era obediente y temerosa de Dios, cosa que no había y no estaba en el pueblo de Dios, y mucho menos en sus hombres,
¿verdad? Así que vemos que había un declive espiritual dentro del pueblo de Israel y dentro de su liderazgo. Había ausencia de un liderazgo masculino, piadoso, valiente, obediente y por ende también temeroso de Dios. Dice aquí en Jueces capítulo 4, versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Entonces lo primero es que Débora tiene que mandar a llamar a Barak y confrontarlo, porque ella sabía, era de su conocimiento, que él no estaba haciendo lo que Dios le había dicho y por eso lo cuestiona. Entonces su pregunta revela, y la respuesta que luego vamos a leer que le da Barak, que el mandato de que Dios le había dado fuera de que él fuera a la guerra. O sea, él lo sabía, era de su pleno conocimiento. Dice el versículo 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, encima de eso también le había, no solo que lo había llamado a la guerra, ya le había anticipado que él iba a triunfar. Entonces, con más razón para ir confiado. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, le está él diciendo a Débora, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, sí, yo sé lo que Dios ha dicho. Pero a mí no me importa. Si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque fíjense la pregunta que ella le hace: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? En primer lugar, él sabía. Y en segundo, él desatiende el mandato de Dios y por otro lado le da más valor al hecho de que ella como mujer fuera con él que el hecho que Dios le había mandado. O que ella como cualquier persona, ¿verdad?, le diera más importancia a otra persona que al mandato mismo de Dios. Ahora, el caso omiso de Barak al mandato de Dios evidencia su cobardía y su falta de temor de Dios, porque hizo caso omiso. Él estaba más interesado en el hecho de que Débora lo acompañara, pero Débora también lo tuvo que llamar. Él no fue y se presentó: mira, Dios me ha dicho esto, lo quiero hacer, acompáñame. Ni siquiera ella lo tuvo que mandar a llamar. Y la negativa de él ir a pelear sin la compañía de Débora revela su falta de hombría. Imagínense ustedes, qué triste, ¿verdad? Pero también revela su falta de conciencia y de protección hacia una mujer. Imagínense que él, en vez de decir, está bien, él me dijo, yo voy a llevar 10,000 hombres, ¿qué tal? 1,000 más. No, él le dijo, si tú no vas conmigo, si tú no fueres conmigo. Entonces también demuestra la falta de vergüenza que él tiene en frente de una mujer. O sea, porque él está solicitando que una mujer sin entrenamiento se fuera con él a la batalla, pero no solo eso, sino que se llevara la gloria. Fíjense lo que dice el versículo 9. Ella dijo, iré contigo. Fíjense lo resuelta, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer vendrá Jehová a Sísara. Imagínense ustedes. Terrible. ¿No se enojó Saúl cuando dijeron, Saúl mató a los 1,000 y David a los 10,000 o algo así, ¿no? ¿Verdad? Porque la victoria de la guerra, ¿verdad? La honra de aquel que iba adelante. Pero a él no le importa, él no tiene vergüenza. A él no le importa que una mujer, ni siquiera otra persona, una mujer se llevara la gloria como comandante. Pero además, eso muestra la flojera de rodillas de Barak, la falta de pantalones que él tenía, cuando en el versículo 14, fíjense lo que Débora todavía le tiene que decir. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y hasta entonces dice, y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Entonces Débora tiene que recordarle de nuevo y mandarlo a que cumpla su deber. Lo tiene básicamente que empujar hacia su deber. Y como leemos en el pasaje, sabemos que es a través de dos mujeres, de Débora y de Jael, ¿verdad?, que Dios avergüenza a Barak, que Dios le da la victoria a Israel, ¿verdad?
Y Barak es representativo del hombre en Israel, hombre sin pantalones, carente de liderazgo, hombres que no eran temerosos de Dios ni que le interesaba la voz de Dios. Y entonces lo que sucede aquí en este pasaje es lo mismo que pasa allá en Lucas cuando Jesús en su entrada triunfal le dice que si sus discípulos no hablan, que si sus discípulos callaban, hasta las piedras clamarían, ¿verdad? Es como el asna que habló a Balaam en el libro de Números. O sea, qué vergüenza, ¿verdad? Que Dios tenga que usar una asna porque este hombre no está haciendo caso, Balaam, ¿verdad? Qué pena si las piedras tuvieran que hablar y clamar porque nosotros no abrimos la boca para proclamar a Jesús y hablar del evangelio. Bueno, pues de igual manera, a Barak le faltaron pantalones. Y como le faltaron pantalones, Dios usó medidas extremas para realizar sus propósitos. Algo además que por el cual Dios hace esto, además de avergonzar a los hombres y utilizar una medida extrema, inconvencional, es demostrarle a la madre de Císara, ¿verdad? A quien se suponía que ellos tenían que, Císara es un hombre, no una mujer, a quien tenían que atrapar y darle muerte, que a las mujeres de Dios se les respeta. Dicen Jueces, bueno, sabemos que en Jueces, ¿verdad? En el capítulo 5, vemos allí el cántico de victoria que eleva pues Débora, ¿verdad? Acerca de este triunfo que han tenido. Y dice en el versículo 28, la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? O sea, el carro de su hijo. ¿Por qué las ruedas de su carro se detienen? Las más avisadas de sus damas les respondían, y ella aún se respondió a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? O sea, a lo mejor, bueno, están repartiendo todo lo que contaron a cada uno una doncella o dos, hasta sus mujeres, y la han traído y están repartiendo a las mujeres, pero una doncella uno, a otros dos. No, no. A las mujeres del pueblo de Dios se les respeta. A la mujer en general se debe de respetar como a todo ser humano por haber sido creado imagen y semejanza de Dios. Oh, pero a la mujer del pueblo de Dios, a las hijas de Dios se les respeta. Y es una enseñanza que también Dios da aquí. Así que lo que sucede con Débora no es prescriptivo, sino descriptivo. Se está describiendo algo que sucedió, una situación extrema. Algo es prescriptivo como cuando usted va al médico y el médico le prescribe una receta. Dios no está prescribiendo que a las mujeres se le mande a la guerra, que se le ponga al frente de batallas. No, la mujer en Israel no hacía eso. Eran los hombres los que tenían que ir y dar el frente de batalla para proteger al pueblo, para proteger a las mujeres. Entonces, lo que se está la Biblia haciendo aquí es describiendo una situación extrema de algo que sucedió porque no había pantalones en Israel, no habían hombres temerosos de Dios y Dios le da la victoria sin ella tomar arma y de la manera más tonta mediante una estaca que atraviesa la sien de Císara por mano de Jael a este hombre que encima de que Barak fue con 10,000, como quiera no le pudo dar muerte. Entonces la gloria no fue de él y más bien Dios muestra de par en par la situación vergonzosa que había en Israel. O sea, esto es una excepción a la regla. Nuevamente, las mujeres no estaban llamadas a ir a la guerra, ni dirigían los batallones. Y esta hazaña, este hecho tampoco tiene nada que ver, no guarda relación alguna con el liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es importante tener eso en cuenta porque de ahí es donde sacamos muchas veces, ¿verdad? De cómo tenemos que ser y lo que tenemos que hacer, etcétera. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pensando en sobre todo la parte que se refiere a los evangelios, vemos que allí es que se da el cumplimiento, estamos hablando de casi 4,000 años después que se le hizo la promesa a Eva, ¿verdad? De el cumplimiento del nacimiento del Mesías a través de una mujer, a través de María, porque solo la mujer puede concebir y dar a luz. Eso no es del hombre, ¿verdad? Y hasta aquí es donde vemos la urgencia
del alumbramiento de la mujer en busca del Mesías. O sea, esa urgencia, buscando ver cuál de ellas sería la madre del Mesías, cesó. Al menos cesó para quienes entendemos que el Mesías es Jesucristo, porque los judíos aún siguen esperando al famoso Mesías, ¿verdad? Pero los hijos y el hogar siguen siendo de prima importancia para Dios en su creación, muy aparte de que ya el Mesías vino, de que ya nació de mujer, ¿verdad? En cumplimiento de la promesa de Dios, y que ya no hay esa urgencia de ver quién sería la agraciada, la madre del Mesías. Con todo, los hijos siguen siendo de suma importancia para Dios, de prima importancia para Dios dentro de su creación. Y eso lo vamos a ver por varios motivos. Así que lo vamos a ver más dentro del nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y aún la ascensión de Cristo, porque eso nos recalca tres cosas que son muy importantes acerca del rol de la mujer. Y una de las cosas que descubrimos ya aún más en el ministerio de Jesús, aunque lo podemos ver en el Antiguo y lo vamos a citar, es que la mujer no fue creada para ser un objeto del uso, del antojo del hombre, para lo que a él se le ocurra. No, 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 la mujer no fue creada por Dios para eso. De ser así, el propósito de vida y la identidad de la mujer se hallarían en el hombre, en vivir en pos de él, para él y por él, y en tener hijos sin fin, ¿verdad? Lo cual también es antibíblico. ¿Qué pasaría entonces con las estériles, verdad? No solo en aquel entonces, pero todavía hoy día. Con las solteras, las ancianas, las viudas, las divorciadas. ¿Significa esto que como nuestra identidad está en los hombres, hay que salir corriendo en busca de otro tan pronto se te muere, o en viudas, o si no estás casada, porque nuestra identidad está en ellos? No, claro que no. No, Efesios capítulo 1 y versículo 6, les invito a ir ahí conmigo, y versículo 12, leemos que nosotras fuimos creadas, no solo nosotras la mujer, todo, o sea, el hombre y la mujer, toda la humanidad fue creada con el objeto, con el propósito de ser para la gloria de la alabanza de su gracia. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, con A mayúscula, dice versículo 12, a fin de que seamos y para denota propósito, para que seamos para alabanza de su gloria. Entonces fuimos creados en primer lugar para ser alabanza de la gloria de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, dentro de ese propósito de Dios, como esposas o como solteras o cualquiera que sea nuestro estado civil, nos sujetamos en primer lugar para llevar en obediencia a Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, para llevar a cabo la comisión del plan de salvación de Dios. Y para en el matrimonio reflejar la unión que hay entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Entonces, por el mandato creacional que no ha sido revocado, el hombre y la mujer tienen el deber de seguirse multiplicando tanto biológica como espiritualmente. Y esto es muy importante y lo deben hacer para esparcir, para continuar esparciendo la imagen y semejanza de Dios en el mundo, para llenar la tierra en la medida de que por enfermedad, vejez, accidentes, guerras, pestilencias, etcétera, centenares mueren a diario. Y eso lo sabemos. Bueno, acabamos de pasar el COVID, ¿verdad? Pero también para conformar el número del pueblo que Cristo viene a redimir y a buscar. El mandato creacional de multiplicarnos sigue en pie. Pero también para dar siervos a la iglesia de Cristo en medio del mundo que sigan instruyendo y guiando a su pueblo. Entonces el mandato creacional no se ha revocado de multiplicarnos. Eso sigue en pie, es importante y fundamental dentro de los planes de Dios. Ahora, en la realización de los roles que Dios nos ha designado como hombre y como mujer, aprendemos de la historia de Débora y de diferentes ejemplos a lo largo de toda la narrativa bíblica que en una relación existen ocasiones cuando uno es de mayor ayuda siendo un apoyo incondicional del otro.
para poder llevar a cabo los propósitos de Dios, definitivamente, porque a eso nos ha llamado. Pero en otros casos, la ayuda idónea implica en contra de lo convencional y de los deseos del esposo. La meta es saber cuándo nosotras debemos estamos actuando bíblicamente, cuándo lo que vamos a hacer o la decisión que vamos a tomar es bíblica. Si el hombre te manda a abortar el fruto de tu vientre, ¿lo matarás? ¿Es bíblico eso? Si te manda a que jures en perjuicio de alguien que es inocente, ¿mentirás? ¿Es eso lo que debe hacer una ayuda idónea, obediencia ciega al hombre? Si te pide que deshonres tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿lo obedecerás? Si te pide que reniegues de tu Dios, ¿lo harás? Entonces no, mi hermana. Hay ocasiones que se prescriben al plan de Dios en que nos ha mandado a hacer una ayuda idónea, porque el hombre no puede hacer la obra de Dios solo, como tampoco la mujer. Nos necesitamos unos al otro y tenemos que trabajar unidos. Tenemos que someternos unos a otros, someternos al hombre, someternos a Cristo, que es cabeza de la iglesia, y Cristo a Dios, porque así es que dice la Biblia en Efesios y en Corintios. Ese es el orden prescrito por Dios desde el inicio, ¿verdad? Pero tenemos que ir en contra de cualquiera que nos mande a pasar por alto lo que dice la Escritura, a no hacer lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, lo segundo que el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús nos enseña referente al rol de la mujer es que ella sigue teniendo un lugar importante, pensativo y de incidencia en su obra y en el mundo. La mujer no está para que no piense, como dicen algunos. Mira, tú nada más limítate a obedecer. No pienses, no te pago para pensar. Yo he oído eso. Eso es increíble. Lo he oído en casos de esposos pasados de machistas. Lo he oído en forma de relajo, lo he oído de jefes en el trabajo, independientemente de que sea mujer. Yo no te pago a ti para que pienses, yo te pago a ti para que obedezca. Y eso es, imagínense ustedes, una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces digo que sí, seguimos teniendo un lugar importante, porque aún en el Antiguo Testamento tenemos millares de ejemplos de mujeres que impactaron con su vida el curso de la genealogía del Mesías, como Tamar, que según nos cuenta Génesis, se hizo pasar por una ramera para poder darle descendencia y continuar a su esposo y continuar así el linaje por donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Rahab, ¿verdad? Que mintió para bendecir al pueblo de Dios. Esa Rahab que se nos cuenta en la Escritura se casó con Salmón, que es de la tribu de Judá, esa gentil ramera. Ellos tuvieron a Boaz, que fue luego el marido de Ruth. Y de ahí es de donde desciende el padre humano y legal de Jesús, que es José. Pero también lo vemos en la vida de Ruth, siendo obediente a lo que ella sabía, Dios demandaba, y a Betsabé. Bueno, los encontramos todas estas mujeres en la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, donde le invito a ir en los evangelios, Mateo capítulo 1, 4 mujeres que se mencionan ahí, bien al inicio de la genealogía. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, o sea que fue su esposa, a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, está hablando de Betsabé. Vemos entonces el papel tan importante que en el antiguo las mujeres jugaron, porque conocían a su Dios, conocían lo que decían los profetas profundamente, eran fieles, eran mujeres audaces, temerosas de Dios, valientes.
diligentes en cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo vemos también, por ejemplo, en la mujer de Proverbios 31, tan laureada y alabada, ¿verdad? Lo vemos también en los cánticos de las mujeres que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el cántico de Miriam. Cuando leemos su cántico nos damos cuenta que la mujer sabía lo que estaba hablando, que conocía la escritura. El cántico de Débora nos lo revela y el de Ana también. Entonces nos damos cuenta que eran mujeres instruidas, que amaban a Dios, que conocían lo que decían las escrituras y que obedecían la voluntad de Dios. Y hoy día nos hacen falta tantas mujeres así, que sean celosas de su Dios, amantes de su Dios, fieles a su Dios, que conozcan la escritura. Nuevamente, no podemos amar y amar bien. No podemos instruir bien a los hijos acerca del Dios que ignoramos. Si no conocemos sus historias y estamos en medio de un problema, no sabremos cómo actuar bíblicamente o si la decisión que estamos tomando es correcta porque no conocemos la escritura. Entonces el conocimiento de la escritura, el conocimiento de Cristo, el conocimiento bíblico es sumamente importante. No es solamente para quien ocupa un ministerio, es para equiparnos en nuestra vida de fe, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos mujeres de fe por igual, como la mujer sirofenicia, una mujer gentil que demuestra una fe indescriptible en Jesús. Aún los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se considera un perrillo, poniendo su fe en Cristo con tal de que Él la atienda, porque ella sabía que Él era el Mesías, que Él tenía el poder. Ella había escuchado las historias, no sabemos cómo ni de dónde. Pero una fe tremenda demuestra esta mujer. Bueno, en el mismo cántico de María, el Magnificat de María, por lo que leemos ahí nos damos cuenta que esta mujer conocía la historia del pueblo de Israel, que conocía la escritura, ¿verdad? Y así podemos hablar de otras mujeres sobresalientes a lo largo de la escritura. Entonces vemos que le hacemos un bien a la obra de Dios cuando nos llenamos de su palabra. Y el llenarnos de su palabra nos da valentía. La palabra nos da interés, la palabra nos transforma. La palabra, el tenerla en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos hace ser mujeres fieles, sin temor al hombre y con temor a Dios, obediente a Dios. Pero la falta de fe y el que estemos de aquí para allá es porque desconocemos lo que dice la escritura, porque es la escritura la que nos cimienta en la verdad del carácter y las promesas del Dios a quien nosotras servimos, ¿verdad? Solo ella nos da esa seguridad y por eso la tenemos que atender. Entonces vemos a lo largo de los evangelios la distinción y la inclusión de la mujer por parte de Dios en el Antiguo, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento de parte de Jesús. Bueno, todo lo que ya hemos hecho referencia en el Antiguo desde cuando creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó con igualdad de bendición y de imagen y semejanza, ambos para multiplicarse, ambos para señorear en la tierra y tomar dominio de ella, para trabajar juntamente. Es allí en Génesis donde hace la promesa a la mujer que de su simiente saldría aquel que triunfaría sobre el pecado, sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre la perdición eterna, ¿verdad? Y lo vemos también en el Nuevo Testamento a través del acercamiento y la actitud de Jesús con las mujeres. Ni siquiera hablar de Pablo y los demás, porque eso es el tema del mes próximo. Pero quedándonos solo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que Jesús dignificó a la mujer que había sido rebajada y vilificada por la sociedad, aún por los líderes religiosos, porque de la boca para adentro no había nada. De la boca para afuera decían una serie de cosas, pero en su corazón no había nada. Entonces Jesús levantó y dignificó a la mujer, le quitó su afrenta del hombre. Por ejemplo, podemos ver algunos casos. Si vamos a Lucas capítulo 1, ¿verdad? Sabemos que la mujer que no tenía hijos en aquel tiempo, ¿verdad? En la sociedad era como una afrenta. Y fíjense lo que dice Lucas capítulo 1, 25. Así ha hecho Jehová conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dios no la está afrentando. Había un momento para el cual él tenía reservada
el hecho y la hora en que Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, iba a dar a luz, porque él era el que iba a preparar el camino de Jesús, a quien luego él bautizó. Entonces no fue que él la mantuvo. Nuestra vida tiene un propósito y esos propósitos están sujetos a los planes, a los tiempos de Dios, ¿verdad? Entonces él quita su afrenta de los hombres, él toma a la mujer en cuenta. Dice Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, los primeros versículos: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos vosotros. O sea, vio y reconoció en medio de todos a una viuda pobre, que para el pueblo y para la gente no valía nada, y mucho menos si pensamos en que solo dio 2 blancas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús las resaltó entre todos ellos que se creían, ¿verdad? Los muy justos y los muy religiosos y todo esto. Pero la mujer, como ya hemos dicho, tuvo parte participativa en la encarnación de Jesús. Leemos aquí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia, favor delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ella es la madre del Mesías. Entonces ella tuvo parte participativa y Jesús se lo cumplió, Dios se lo cumplió, se lo dijo en Génesis y se lo cumplió aquí a la mujer a través de María en Lucas, porque Dios es fiel. Él tiene sus tiempos, pero Dios es fiel y cumple lo que promete. Pero también la mujer fue la primera persona avisada y visitada acerca del nacimiento de Jesús. En Lucas 1:26 dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, una joven insignificante, una madre entre el pueblo, a quien Dios agració, ¿verdad?, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue la primera persona avisada y visitada a quien se le dio el anuncio cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, sobre el nacimiento de Jesús, del Mesías prometido. No se lo dijo primero a los vecinos, a José, a los fariseos, a los saduceos, a los ancianos. No, no, no. Al concilio, fue directamente donde la mujer, donde María. Pero también Dios llama a la mujer a participar, y esto es un privilegio, mis hermanas, en los padecimientos de su reino. Aquí en Lucas 2, 34 y 35 dice, Lucas 2, 34 y 35 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Eso fue cuando él fue cuando en la presentación de Jesús en el templo. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, entre paréntesis, traspasará tu misma alma. O sea, tú vas a sufrir, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Imagínense una madre que es su hijo, ¿verdad? No solo que iba a sufrir muerte, sino el tipo de muerte que sufrió Jesús, la vergüenza, la ignominia, ¿verdad?, de todo lo que sufrió Jesús. Su ser iba a ser traspasado. Tendremos que sufrir por causa de la obra y de la persona de Cristo, y eso es un privilegio, ser contado dentro de aquellos, ¿verdad?, que sufren por él. Pero también la mujer fue beneficiaria de la gracia de Dios. Y vamos a los evangelios aquí mismo en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vemos que Jesús, ¿verdad?, sanó a muchísimas mujeres, las tomó en cuenta, ¿verdad? Dice en el 8:15: y tocó su manto y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. La respuesta inmediata: servir a Jesús. He sido bendecida por él, he sido sanada por él. Ha manifestado su gracia para conmigo, me ha sanado, me ha levantado. Inmediatamente vemos que no solo hizo cosas con los hombres, y lo hizo con la mujer. En el capítulo 9, versículo 20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva.
Entonces ella sabía que con tocar, o sea, Jesús no solo iba a negar, ella iba a ser salva del flujo de sangre que la atormentaba, pero claro, su fe también la salvó por poner su confianza en la persona correcta. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, más que tu sanidad, más que tu sanación, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces vemos la benevolencia, la gracia, la bondad de Dios en favor de la mujer, ¿verdad? Las mujeres también fueron parte del sistema de apoyo del ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 8, donde estábamos hace un momento, o creo que era Mateo, pero bueno, vamos a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 vemos que la mujer también fue parte del sistema y del ministerio de apoyo de Jesús. Dice el capítulo 8, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían con sus bienes, o sea, de sus ingresos, de su dinero, de lo que tenían, servían y participaban así en el ministerio de Jesús, ministraban, porque todo ministerio conlleva gastos. Y ellas también participaron de poder apoyar el ministerio de Jesús a través de sus bienes. Y bueno, sabemos que la primera vez que Jesús le reveló su identidad a alguien como Mesías fue a una mujer, se lo hizo a la samaritana en Juan 4, ese capítulo muy conocido por, bueno, me imagino por todos, ¿no? Sabemos que las mujeres le siguieron porque lo acabamos de leer, que le ministraron de sus bienes y de muchas maneras. Estuvieron al pie de la cruz y en su resurrección, y que apareció primero a ellas. Y a ellas las envió a darle parte a los discípulos, porque en ningún momento se apartaron. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver Marcos 15, Marcos capítulo 15, simplemente para apoyar lo que estamos diciendo, 15, versículo 40. Dice allí, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, oigan bien, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, le seguían, le servían, estaban con él. En Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 49 nos dice, Lucas 23, 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Nunca dejaron de seguirlo y de ver todo lo que estaba aconteciendo. En Mateo 27, el primero de los evangelios, en Mateo capítulo 27, vamos a ir allí un momento, ¿verdad? Para leer algunos versículos. Versículo 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, haciendo que sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, Salomé, la madre de Juan y de Jacobo. Y fíjense cómo los evangelios vuelven y los repiten, o sea, es fehaciente que las mujeres estaban presentes, que le seguían, le servían. No solo estaban en la casa teniendo hijos. Bueno, ¿y qué pasa después que los hijos crecen y todo eso? La mujer tiene un papel que realizar también dentro de la obra del Señor, sirviéndole a Jesús, sirviendo su ministerio también, su ministerio de apoyo de sus bienes y de muchas maneras que vamos también a ir descubriendo, ¿verdad? Que ellas servían a Jesús. Entonces vemos que Jesús se le apareció a ellas, le envió a dar parte a los discípulos, de manera que Jesús nunca denigró a la mujer, como algunos dicen. Las sociedades paganas y los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, todos aquellos, ¿verdad? Que eran puros religiosos, legalistas, solo servían de labios, pero su corazón estaba lejos. Pero realmente el pueblo de Dios, el pueblo judío, que seguía a su Dios, que sabía que a través de la mujer vendría el Mesías, Jesús, que es nacido de mujer,
que honró a la mujer desde el principio, la tomó en cuenta desde el principio, trabajó a través de su vida desde el principio, aún del Antiguo Testamento. Es una falsedad, 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 toda falsedad, de que la mujer era menospreciada por el pueblo de Israel, que la mujer era menospreciada por Jesús y por sus discípulos. No, ellas participaban dentro del ministerio de Jesús y le servían de muchas maneras, le seguían a él también. Y si la escritura la resalta, estamos clara que lo hacían de una manera que no era descuidando sus quehaceres, su hogar, su marido, sus hijos, ni nada de eso. Y así podemos nombrar a muchísimas otras mujeres, algunas de las cuales vamos a ver en el próximo encuentro, de mujeres sirviendo a Jesús. Ahora, esto resalta más ahora porque aunque la mujer seguía teniendo hijos, ¿verdad? Pareciera ser que Juan y Jacobo eran los únicos dos hijos. No recuerdo haber leído como que habían más. Pero había cesado la búsqueda del Mesías. Para los judíos que habían entendido y creído en Jesús, esa búsqueda había cesado. Seguía el mandato creacional, porque la reproducción es fundacional para, para el mundo, para tener un buen mundo que refleje a su Dios, crear hijos temerosos de Dios, mujeres y hombres que sirvan a su Dios, que se sujeten a su Dios, que se sujeten unos a otros, que sigan el orden prescrito por Dios, ¿verdad? Y cuando así hacemos, Jesús se encarga de dignificarnos, ¿verdad? De quitar la afrenta de nosotros, de ponernos en alta estima delante de los hombres. Entonces, cuando vemos estas cosas en la Escritura, debe de quedarnos claro, mis hermanas, que Dios nos valora, que Cristo nos valora, que somos de especial importancia. La primera persona investida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue Elizabeth, una mujer. Claro, no de modo permanente, porque todavía no había pasado lo de Pentecostés, pero también fue ella. Y estas mismas mujeres y otras mujeres estaban en el aposento alto orando con los apóstoles, esperando que fueran investidos de poder cuando Cristo ascendió. Lo leemos allá en el libro de Hechos, que es la continuación de lo que escribe Lucas en su evangelio y cosas que seguiremos viendo la semana que viene. Entonces la mujer tiene valor. La mujer tiene su lugar, todavía tiene incidencia dentro del plan de Dios, pero dentro de lo prescrito por Dios, ¿verdad? Van a haber circunstancias extremas donde tendremos que faltar a obedecer ciegamente, porque Dios nunca nos ha mandado a nadie a tener la mente vacía y una obediencia ciega a nadie, porque aún la obediencia a Él es informada, es con fundamento, es con razón, para que podamos defender con razón, con conocimiento ante todo aquel que demande razón, conocimiento de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra esperanza tiene una razón, tiene un fundamento. No es a ciegas, la fe no es ciega, tiene su fundamento. Y como mujeres de Dios nos tenemos que llenar de ese conocimiento que nos enriquece, que nos cimienta en Cristo, nos arraiga en Él, nos hace mujeres temerosas de Dios, fieles a Dios, conocedoras de su palabra, para que podamos dar respuesta a cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, para que podamos definir entre el bien y el mal, entre qué cosas hacer o no hacer, qué obedecer y qué no obedecer, como dar un frente bíblico al mundo en que vivimos, cómo criar a los hijos, cómo poder apoyar bien al esposo y qué cosas no hacer que deshonran a Dios, para que todos juntos levantemos en alto el nombre de Cristo en medio de esta sociedad. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y espero que esto les ayude, aunque no nos enfocamos en casos particulares, porque es que hay tanto. Nos damos cuenta al estudiar que hay tanto, ¿verdad? Acerca de lo que pudiéramos hablar, pero lo que queremos hacer es un resumen, como dicen los americanos, un survey que demuestre que la mujer es valiosa para Dios, que tiene un lugar prescrito por Dios y que ya en el nuevo vemos más su trabajo, aunque en el antiguo también lo vemos, todo lo que hacía la mujer, y si vemos el caso de la mujer virtuosa, pues también, ¿no? Pero vamos a ir viendo más, cada vez más su incidencia dentro de la obra de Dios, pero bajo los términos, las condicionantes y las instrucciones de Dios. Que Dios le bendiga. Podemos pasar ahora a la parte pues de las preguntas y los comentarios. Y lo podemos hacer, pues quizás si ustedes levantan su mano y así podemos
ir dándole a cada quien su oportunidad. Wow, hay 27 en el chat. Ah, son citas, menos mal. Yo decía 27 preguntas. Ay, el Señor sí es bueno, mis hermanas. Preguntas y comentarios. Podemos enriquecernos de sus comentarios. Más que pregunta, Violeta, soy la encargada de escribir y compartir los versículos. Iba rapidito para que no se me perdiera ni uno. Eh, a manera personal, te agradezco mucho en todos estos meses que nos has ayudado a seguir buscando y enfocarnos a la manera correcta. Te agradecemos mucho. Personalmente te agradezco. Bendiciones. Amén. 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 Muchas mujeres me han bendecido a mí y ustedes también me bendicen, mis hermanas, claro que sí. Qué bueno es ver mujeres interesadas en crecer en el Amén. conocimiento de nuestro Dios y de servirle, ¿no? Sí, mi hermana Marta, usted está levantando la mano, Marta Bautista. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Am, noches. Antes que nada, como decía, muchas gracias, Violeta, por tanta enseñanza y ah, amo eso de que la misma palabra nos anima a estudiar seriamente, estudiarla seriamente, porque a veces es como si solamente los varones tuvieran ese privilegio de tocar de las escrituras con esa seriedad, de esa seriedad de un seminario, ¿no? Yo estaba viendo tu perfil y eres una mujer de seminario, a lo mejor yo quisiera hacerlo, no es mi tiempo, porque yo sé que todo tiene su tiempo. Soy mamá, hay muchas cosas que tengo que tomarlas más en serio, pero eh, yo sé que va a haber un tiempo en que yo pueda estudiar con ese grado. Y no es que la palabra no, o sea, no es que necesitemos, ¿no? Pero sí yo sí quisiera hacerlo y es bien importante tomar esto muy en serio, como no hacer esa diferencia de que los hombres sí pueden hacer ese estudio tan así, tan serio y nosotras no, ¿verdad? Y desgraciadamente hay iglesias en que a nosotras pues nos ven como en los seminarios o los estudios son más para los varones y es algo que nosotras tenemos que también no defender, como tú decías, ¿no? Hacer esa distinción de que nosotros también podemos hacerlo, porque también fuimos escogidas y muchas gracias por limpiar todas esas cosas que a veces nos meten, que no es verdad, a raíz de la palabra. Gracias. Sí. Amén. ¿Sabes qué, mi hermana? Bueno, honramos a Cristo cuando estudiamos la Escritura. ¿Sabe que esto de seminario es algo reciente? Si nos ponemos a ver. Conocí a Cristo en una iglesia. Me encanta siempre dar el crédito a la iglesia donde conocí a Cristo, porque es la realidad, en una iglesia muy bíblica, que amaba al Señor y trataba de ser lo más cristocéntrica posible. Y de ellos aprendí a amar al Señor, amar la palabra, estudiar la palabra. Con los jóvenes no íbamos a entretenernos, se estudiaba la escritura, se hacían competencias bíblicas profundas. De hecho, recuerdo que acabada la primera sesión de jóvenes, yo le pregunté a mi amiga, ¿y por qué es que yo leo la Biblia y yo no puedo contestar las preguntas que hacen? Entonces ella me dijo, porque las preguntas que hacen son de fondo, son de investigación. O sea, no es tan simple como, ¿qué dijo María? Y lo leíste en el versículo, no. Y entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella me introdujo en aquel tiempo, obvio que no había internet, a lo que son las concordancias, a lo que son los diccionarios bíblicos, a las geografías y las historias, para poder saber cuando decía en el año tal, Altajerjes, el rey de no sé qué, y buscarlo y ver dónde quedaba, porque las preguntas eran de fondo. Pero el mejor servicio que nosotros hacemos al estudiar la escritura es a la misma mujer. Si estas mujeres no hubieran conocido lo que decía la escritura, si no hubiesen conocido hacia su Dios, no hubieran podido haber hecho lo que hicieron. Si leemos el cántico de María y todo lo que ella destila de conocimiento, ahí nos damos cuenta que ella conocía bien al Señor. Fíjense que, por ejemplo, esa es María, la madre de Jesús, pero por ejemplo, en el caso de Marta y de María, María estaba a los pies, quería aprender.
y nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo, estar a sus pies, ¿verdad? Podamos o no ir a seminario, tenemos que escudriñar la palabra, sacar un tiempo serio, pedir al Señor que nos dé hambre, porque el mejor servicio que vamos a hacer primero es vivir vidas para la gloria de Cristo y segundo, a nuestras mismas hermanas. ¿Cuántas mujeres desesperanzadas, cuántas mujeres pasando cada clase de necesidad espiritual y emocional porque no conocen a su Dios? Y nosotras las podemos equipar, las podemos animar, las podemos orientar a través, ¿verdad?, de nuestros estudios, de nuestro conocimiento de la Escritura, infundirle aliento, redireccionar su vida, guiarla como mujer al fin, ¿verdad?, por lo que Cristo nos ha enseñado a nosotras. Entonces, aunque es bueno servir en la obra de Cristo y debemos hacerlo, la mejor obra es uno a uno entre nuestras mujeres en la reunión de edad, que ese sea nuestro norte para edificar a nuestras hermanas, que sean mejores mujeres, mejores siervas, mejores hijas de Dios, mejores mamás, mejores esposas, fundamentada en el conocimiento de la palabra. ¿Alguien más? Buenas tardes, ¿Comentario Violeta. o pregunta? Hola, Violeta. Dijiste una frase al comenzar que Buenas tardes, mi hermana. ¿Cómo estás? Que me impactó mucho y es aquella que dice, no podemos amar lo que nuestra mente desconoce. Y estaba pensando que en la cantidad de desconocimientos que tenemos de Dios, es la misma cantidad de amor que no tenemos por Él. Porque las escrituras, al no haber llenado nuestra mente, nuestro corazón, no podemos dimensionar en total capacidad quién es nuestro Dios. Y por eso es que le fallamos siendo infieles. La ignorancia misma de su palabra es un pecado, porque no es excusa. Delante de Dios no vamos a tener excusa, porque está completa. Es la generación que tiene completa y súper accesible su palabra. En cambio, otras generaciones podrían aducir, y aún así no tienen excusa, ¿no?, de que no estaba completa, de que el Mesías no había llegado, de que las mujeres no podían entrar a la sinagoga, abrir el rollo y leerlo, tantas cosas. Pero entonces tenemos que, cada una de nosotras, rogarle al Señor de que nos quite la desidia que tenemos por su palabra, por el conocimiento de Él, porque en cuanto más apatía tenemos por Él, menos amor le mostramos. Y es ahí que Satanás nos gobierna la iglesia, gobierna los ministerios, porque tomamos con liviandad algo tan que costó no solo la vida de su hijo, que él se revelara para nosotros, sino que ha costado la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, de que la palabra de él llegue hasta nosotros. ¿Cuántos murieron en la hoguera? ¿Cuántos fueron comidos por leones? ¿Cuántos a filo de espada? ¿Cuántos maltratados? Toda clase de historias que debiéramos recordar más a menudo para valorar su palabra. Y otra cosa que me gustó de lo que hiciste hoy en la explicación es acerca de Débora. Cuando hay tantas malas interpretaciones de lo que es el rol de la mujer, toman a Débora como un estandarte para decir que ahí tienen una imagen de una mujer que puede liderar bien el pueblo de Dios. Pero como tú dijiste, es una situación no prescriptiva de parte de Dios, pero sí descriptiva, ¿no?, de una situación puntual que se estaba dando en esa época.
y me encantó entenderlo como tú lo explicaste porque trajo una luz tremenda a mi mente. Muchas gracias. Amén, amén, mi hermana. Me quedé pensando entre lo que decías y gracias por tu participación, me ha enriquecido mucho porque también nos lleva a pensar en ciertos puntos. Y uno de ella es que no tenemos excusa porque, bueno, que si la mujer no entraba en la sinagoga, esto y que lo otro, bueno, pero el conocimiento que escuchamos de labios, por ejemplo, del cántico de Miriam, la hermana de José, de Moisés, de María, otros le llaman, ¿no? Cuando leemos eso nos damos cuenta del conocimiento que tenía. Oidoras atentas cuando se leía la palabra de la ley, de lo que le enseñaban el esposo. Cuando leemos el cántico de Ana, el Magnificat de María, todas estas mujeres, oidoras atentas y no olvidadizas. Y ciertamente, como tú dices, o sea, no amamos a Dios más y somos más fieles porque la palabra no está en nosotras. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo hacemos leyendo la escritura, empapándonos la escritura, atesorándola, guardándola, como se nos dice que le enseñemos a otros, ¿verdad? En la gran comisión. Eso nos va a ayudar y correctamente a Dios, a serle fiel, etcétera. Y a tu prójimo como a ti mismo, vamos a poder bendecir a nuestras hermanas en la medida que estamos equipadas y llenas de la palabra. Si amas a tu hermana, estudia la palabra, lee la palabra. Inclusive nuestras oraciones cambian, porque ¿qué podemos decir si la palabra no habita en nosotros? ¿De qué le vamos a orar? Tenemos que orar la palabra, porque la palabra es lo que está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si queremos bendecir a nuestras hermanas, si armamos a las hermanas, a nuestra iglesia, equipémonos para poder bendecir a mi hermana cuando la joven venga con un problema de identidad, cuando la hermana esté queriendo abortar, cuando la otra esté teniendo problema matrimonial, etcétera, etcétera, porque llenas de la palabra le vamos a poder ministrar, ¿verdad? Alicia. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme estar. Soy de Argentina y estoy disfrutando mucho de las charlas de Violeta. La anterior también estuve y quería también ayudar a Marta, que no es necesario un seminario para aprender la palabra, y más siendo mamás, ¿no? Tengamos siempre en cuenta Deuteronomio 6, el mandato de amar a Dios y de repetir la palabra a los hijos, ¿no? Y la madre está todo el tiempo, ¿no? Y lo poco que puedas estudiar, porque yo sé que estás a full, como dicen acá, ¿no? Pero ese poco tiempo de calidad con el Señor te va a ayudar a dar esa palabra justa al niño, ¿no? Y eso, algo cotidiano. Y también no nos olvidemos de Tito 2, ¿no? Todas tenemos a alguien que viene atrás. Así que es algo cotidiano, aunque no vayamos a un seminario, seamos doctoras, como Violeta, que gracias al Señor lo pudo hacer, pero todas tenemos oportunidad de brindar esa enseñanza que hemos atesorado primero nosotras, ¿no? Así que las aliento a eso. Amén. Recuerden que todas estas mujeres que acabamos de mencionar, ninguna fueron a seminario, ni instituto bíblico, ni nada de eso. Eran mujeres doctas en la palabra, conocedoras de la palabra, y eso es muy importante. Pero recordemos que no es solo, y sí es importante, repetir el versículo, tenemos que modelar la escritura. No podemos decir que amemos a Dios y nuestros hijos o sus hijos y los que están a nuestro ve cómo vivimos, que vivimos haciendo trampas, mintiendo, no confiando en el Señor, buscando la oportunidad que tenga para faltar a la iglesia, para no leer la Biblia, no sacar un tiempo devocional, etcétera. Entonces, también su ejemplo, la palabra tiene que ir acompañada por nuestro ejemplo, ¿no? Y eso va a traer un gran impacto a nuestras vidas y a las que están alrededor. Amén. Vamos a concluir aquí, vamos a dejar las preguntas entonces que se quedaron, vamos a escribirlas y así la hermana Violeta puede responder a cada una de sus preguntas. Siempre he dicho, hermana Violeta, que les exhorto a las hermanas que cuando le tengan la oportunidad de aconsejar o de llamar o amonestar a cualquier hermana o hermano, que lo hagan con la Biblia. O sea,
no ir con mis propias palabras, pero como decías, como usted decía, que también me llamó la atención esa introducción que tuvo acerca de que no podemos amar lo que no conocemos. Nuestra mente no puede amar lo que no tenemos que conocer la palabra para poder entonces hacerle uso y aplicarla. Creo que me quedo esta noche con esto, como dice un hermano, me quedo con esa parte. Es muy interesante conocer del Señor para entonces dar por gracia, ¿verdad? Lo que por gracia recibimos. Una vez más le damos las gracias, hermana Violeta, por sacar de su tiempo. Sé que el Señor le divide el tiempo, que tiene muchas cosas que hacer, pero el Señor le hace el espacio para poder ayudarnos a las demás hermanas. Y siempre es un gozo y un placer escuchar acerca de sus vivencias y acerca de sus aprendizajes y acerca de dar por gracia lo que por gracia he recibido. Vamos a tener un momento de oración para despedir el culto y vamos a pedir a nuestra hermana Yohaira que nos despida en oración. Oremos. Bondadoso Dios, Padre Celestial, gracias nuevamente, mi Dios, primeramente por este bendecido día y por este tiempo. Padre, te presentamos a Violeta y a cada una de las hermanas aquí y te damos gracias, Señor. Gracias porque el instrumento de Violeta para nuestra vida y su enseñanza nos guían aún más para adentrarnos en tu palabra, mi Dios. Señor, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Guíanos en nuestros respectivos lugares donde estamos, Señor, y bendícenos. En el dulce nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Que Dios le bendiga, mis Pueden amados. abrir los micrófonos y Claro. despedirse. También quería dejarles saber a las hermanas que nos acompañan que nuestro próximo encuentro va a ser el julio 19, si Dios lo permite, un día viernes a la misma hora, a las 7 y con el mismo enlace. Así que son más que bienvenidas. Julio Amén. 19. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga a todas. Bendiga a todos. Dios les guarde. Bendiciones para todos. Amén.